Del abogado Santiago Bedach. Él es analista político y vamos a dialogar temas importantes de la coyuntura política y también de las elecciones 2025 y también de este caso tan sonado que en su momento ya todos los conocimos, el caso de la Liga Azul y que actualmente también se lleva dentro de la Fiscalía otro caso como es Liga 2 o Ligados. 12:35, abogado Bedach, qué gusto tenerlo el día de hoy. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Qué gusto estar aquí en Guayaquil con este calorcito que nos mantiene firmes. Coméntenos, abogado, ¿qué le ha parecido luego de todo esto que se ejecutó en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Actualmente se lleva la investigación del caso Liga 2 y, bueno, están involucrados prácticamente los mismos que fueron destituidos dentro del Consejo de Participación, según esos chats revelados por la Fiscalía. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, creo que el trabajo que hemos realizado desde la base ciudadana, desde las distintas personas que hemos venido denunciando, ha sido fundamental e importante en medida de varias situaciones. La primera, que todas las pruebas de lo que hemos manifestado, que el correísmo quería tomarse la institucionalidad del país, han sido expuestas en estos chats. Y que ahora esa organización política que quiere cada vez aislarse más de Venezuela es lo más parecido a Venezuela, porque evidentemente les interesa tener un Consejo Nacional afín como es en Venezuela, una fiscalía afín como es en Venezuela, etcétera, y etcétera, y etcétera. Y también decir que esta organización política en conjugación con los consejeros supuestamente ciudadanos que son políticos, no ha mutado en el tiempo, sigue siendo exactamente igual que la vinculada en Arroz Verde, en los casos de corrupción que ya se conocen públicamente. Entonces creo que para el ambiente electoral que vivimos ahora, esto tiene que jugar un papel fundamental al momento de tomar decisión en cuanto al voto para la ciudadanía que se quiere informar cada día más por quién debe votar y por qué decidir por una determinada organización política este 13 de abril. Sí, a ver, y también cambiando el tema un poco de la investigación, el fin de semana sucedieron dos temas que para todos podía haber cambiado el tablero electoral. La reunión del presidente Daniel Noboa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el día sábado, y por otro lado, la señora Luisa González firmaba un acuerdo con Aye Pachacuti. Parece que ninguno de los dos dio un efecto que ambos hubiesen querido tener. ¿Cuál es tu lectura de lo que sucedió el fin de semana en ambos candidatos? El efecto para la señora González fue el efecto que tuvo Andrés Arauz en su momento cuando fue candidato en contra de Guillermo Lasso, suscribió un acuerdo con Vargas y esto no dio ningún efecto porque el movimiento indígena, la base del movimiento indígena no le cree al correísmo, pues. Al correísmo que le apaleó, al correísmo que le persiguió, al correísmo que les dio durísimo, que les maltrató, que les dejó fuera. Al final pero una fracción fuera de ellos está con bueno, la fracción, bueno, como no siempre, creo que cualquiera puede tener sus adeptos, sus intereses, pero sin embargo no se ve esa situación de entender por qué están conglomerados en visión de qué. Entregan 25 propuestas que de hecho estoy haciendo un análisis para ver cuáles empatan con el plan de gobierno de la Revolución Ciudadana, porque bonito es firmar, pues bonito pero ella es decía ofrecer. Que todo estaba en el plan de ella, ¿no? No, eso no es verdad. Eso pasa por querer maquillar la realidad, así como cuando dice que no le interesa a Venezuela. Como que somos afines así es, así como dice que no le interesa a Maduro, no le interesa esta situación, pero sin embargo va, se estrecha la mano, lo primero que hace es cuadrarse en el foro de Sao Paulo y toda esta línea ideológica que ya conocemos. Por otro lado, la visita del presidente Daniel Noboa a Donald Trump, de la forma que haya sido, es espectacular porque ya hemos visto que la geopolítica que está manejando Trump es bastante hermética. Y no, pues nadie me va a decir que él vino y se tomó la foto como que fuera cualquier comensal. Es el presidente de la República del Ecuador. O sea, quieren venir a menos la magistratura que ostenta el presidente de la República para crear un relato electoral. ¿Eso están diciendo? Bueno, es que ellos están acostumbrados a tomarse fotos con Erdogan, con Maduro, con el dictador de Ortega. Ese es el nivel que ellos manejan. Sin embargo, al relato nosotros queremos y creemos que tenemos que tener una muy buena relación con los Estados Unidos. Es nuestro mayor socio comercial, es el país que nos puede dar luces de un tema de seguridad por la cercanía que tenemos a nivel regional y sobre todo por la buena voluntad que siempre ha tenido el presidente Trump con el Ecuador. No, el simple hecho de decir aquí estoy, presidente, no, estoy con usted, ya es bastante, ¿no? Tomarse la foto. O sea, esa es la parte que nadie entiende. O sea, quieren dorar la píldora de una situación.
No es que yo me paro en la calle, le veo a Donald Trump y me quiero tomar un selfie. Estás hablando de Daniel Noboa, el presidente del Ecuador. Claro. Entonces, ese mensaje que está dando la ciudadanía... teníamos todos una expectativa de que después iba a salir Marco Rubio, alguien a decir, mire, esto va a ser el apoyo que vamos a dar al Ecuador, ¿no? Estados Unidos en este momento cambia el tablero electoral totalmente. ¿Tú crees que va a ser algo así? No. O sea, después de que le pusieron al presidente de Ucrania como a chiquillo malcriado a darle lecciones, ¿crees que eso va a pasar en la forma en que se está manejando el gobierno de Estados Unidos? El gobierno de Estados Unidos está diciendo, bueno, ustedes vengan, yo no voy. Claro, estoy retirando los apoyos a las organizaciones más que dando. Entonces, esa foto dice bastante de cómo se está manejando. Él solo se ha tomado foto con Bukele y con en este caso, el presidente de Argentina. Entonces, realmente sí preocupa que la línea política desmerezca estos esfuerzos, hagan, como son clásicos, estos enunciados bastante amarillistas, con unas especulaciones tremendas, salidas desde el secretario nacional del Movimiento de Revolución Ciudadana y otros que lo alcahuetean o le acolitan en el tema, para generar un relato que no es cierto. Para generar un relato que todos sabemos que a nivel diplomático llegar a esas esferas no es tan fácil y hay que aplaudir el trabajo que ha realizado la canciller Gabriela Sommerfeld para llegar a este esquema. También decir otra cosa, ¿no? Se cuestiona el uso de fondos públicos. Las comitivas fueron pequeñas, una comitiva bastante pequeña, fueron ciertos ministros, 3 o 4, etcétera. Pero porque ellos están acostumbrados a usar, y pregúntenle a la señora González, a usar el avión presidencial para llevar un montón de gente, pues. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y ahora se rasgan las vestiduras por otras formas de análisis de la política que hoy sí pasa un poco más informal, pero esa es la forma en la que está actuando el mundo, no solamente el Ecuador. 12:42. Abogado Vedat, ¿qué usted considera vaya a ocurrir el 13 de abril? ¿Cuál usted cree que sea la posición de los ecuatorianos? Bueno, yo creo que los ecuatorianos ya nos hemos venido dando cuenta que quienes están verdaderamente con ganas de hacer país, con sus errores, con sus aciertos, enmendando las cosas que nos equivocamos. Eso es sano en toda casa, en toda familia y, ¿por qué no, en la política? Sin embargo, la línea del correísmo es una línea que sigue igual. Siguen sus mismos líderes, siguen las mismas actitudes, se posicionan de la misma manera y el ecuatoriano no quiere eso ya para este país. Sabemos que nos estamos jugando algo muy importante y que es la estabilidad económica y política y de seguridad del país por lo largo del tiempo. Tenemos que darle una lección a las organizaciones que están yéndose no en contra de los políticos, sino en contra del pueblo ecuatoriano al generar ciertos grados de caos, como se han querido tomar la institucionalidad, es precisamente para esto. Mire usted las instituciones que les interesa tomarse, que develan los chats de ligados. Entonces, esa línea que ya ha puesto de frente el presidente Daniel Noboa en el sentido de poner en el debate nacional quién era la rana René, qué estaba pasando con los chats, es bastante importante porque eso nos da un cimiento de interés del presidente Daniel Noboa de hacer precisamente de estas instituciones algo mejor a través de una constituyente o una reforma constitucional, según lo que se apegue el escenario político para el momento, y desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo. Santiago, viendo el escenario político actual de una manera imparcial, ¿qué le faltaría a cada candidato para que termine de conectar con esos votantes que están indecisos todavía? No hay mucha imparcialidad de esta parte, la verdad. Soy muy honesto con esto. Nunca sería afín realmente a la Revolución Ciudadana. Pero si me preguntas qué le falta pulir sus bases. Le falta cambiar de liderazgos y entender que la política que manejaron hace 10 años, por supuesto, ellos siguen siendo lo mismo. Tal vez cambiaron la figura a Luisa González porque era un poco más cómoda y flexible para poder representar lo que ellos son. Sin embargo, creo necesitan una renovación total, dedicarse realmente a trabajar en la política y no ponerles a sus más altos líderes a hacer operaciones para tomarse las instituciones. Eso es muy grave y lo ha demostrado los chats de ligados. Por otro lado, creo que al presidente Noboa, claro, ha sido un presidente de 1 año y medio que entra en una campaña electoral con un país convulsionado. Debe ser muy complicado estar en sus zapatos, ¿no? Porque ellos no juegan el papel de enfrentar el gobierno y enfrentar la campaña electoral. Más allá de cualquier otro tema que se pueda meter en el sistema, es bien complicado sostener en estas circunstancias del país. No somos el país de hace 20 años que podía un poco delegarse, ¿no? Creo que el papel fundamental que tiene que jugar Daniel Noboa es demostrar que va a
solidificar su equipo de trabajo, que va a tener un equipo más territorial, un equipo bastante más acercado, y lo ha demostrado en estos últimos meses. Pero tiene sus ministros en el territorio. Así es, lo ha demostrado en estos últimos meses por las circunstancias que se han dado, pero tiene que incentivarlo un poco más para que la gente sienta ese gobierno que llega, ese gobierno que está del lado de la ciudadanía. No digo que no lo haga, pero me parece que está cambiando un poco la parte comunicativa. No sé si usted ha visualizado sus 2 últimos videos, que trata de posicionar la unidad, pero no con organizaciones políticas, sino con el pueblo, y han cambiado su lema. Ya no es el nuevo Ecuador, sino Ecuador por delante, haciendo referencia a casi similar la frase que usaba su padre, Álvaro Noboa, que era Ecuador adelante. Ahora ellos están usando Ecuador por delante. No lo ha visto usted. No. Me parece que están cambiando recientemente su parte comunicativa. ¿Cambiar la comunicación también es algo positivo, abogado? Es muy oportuno y necesario, porque lamentablemente lo que no se comunica no se vende. Exactamente. Y él puede hacer muchas cosas que, si no se comunican, no va a llegar al resto del país, que no nos damos cuenta a veces ciertas realidades, ¿no? En Pichincha seguramente no conocen lo que pasa en Esmeraldas no conocen lo que pasa en Guayas, etcétera. Entonces tenemos que entender esas realidades, porque a veces es muy fácil criticar y cuestionar porque no es oportuna la llegada, pero hay un entendimiento detrás. O sea, por ejemplo, si a mí me pones a priorizar el impacto que ha tenido el problema en Esmeraldas, el impacto ambiental, y luego me pones a priorizar quizás los huecos en la vía, evidentemente voy a solucionar primero que la gente tenga agua. Entonces, ese orden de prioridades es el que tiene que ser comunicado para que la gente vaya entendiendo y se vaya trabajando. Creo que la cercanía que ha demostrado el presidente en los últimos meses, más de suministros, y también otra cosa importante que lo estoy viendo y me parece brillante, que él se apersone. O sea, él ya está saliendo a los medios de comunicación, él ya está comunicando por sí mismo como lo hace. Hoy día estuvo en un medio. Que lo haga, no siempre, pero que lo haga seguido está muy bien. Creo que él puede ser el mejor vocero de su gobierno y creo que eso es positivo. Entonces, con todo lo que he dicho, pese a que en primera vuelta evidentemente él no fue mi candidato a presidente, sin embargo ahora con todo lo que se ha pulido y lo demás, es la opción para el país en este abril. ¿Y usted cómo ve esa futura asamblea? Porque van a haber dos ahí mayorías fuertes, tanto de la Revolución como de ADN. ¿Usted cree que vaya a haber un cambio? Yo creo que van a tener que reflexionar los independientes, va a tener que hacerse a la línea democrática, eso sería lo mejor. Esperemos que actúen con coherencia por la que fueron elegidos, porque evidentemente si no fueron elegidos por el correísmo, tienen otra alternativa, salvo que reubiquen a la izquierda. Pero yo no entendería cómo, por ejemplo, el ala de Pachacutic se puede unir al correísmo cuando fue un movimiento atacado por el correísmo de manera frontal. Ellos fueron divididos en este periodo presidencial. Y bueno, como no ha cambiado nadie, en ese movimiento siguen siendo los mismos, incluso la señora Luisa González, muy cercana al correísmo, una funcionaria de toda la vida del correísmo. Entonces, ¿cómo entenderíamos que esas acciones van a cambiar y van a cumplirse a lo largo del tiempo? Entonces yo creería que al final del día la mayoría oficialista va a darse en esta asamblea en torno al movimiento gubernamental actual. 12:48 minutos. ¿Algo más que desee destacar, abogado Santiago Vedach? Bueno, decirle a la ciudadanía que una vez más este abril nos jugamos una decisión trascendental para el país. Vivimos de decisiones trascendentales en decisiones trascendentales, pero creo que tenemos que meterle mucha fuerza y mucho ñeque a que gane la opción democrática, a que gane la opción que verdaderamente representa a quienes no pensamos que la corrupción y las mafias es la salida a este país. Tenemos que entender que el país no merece ni un solo día más de estas personas que quieren tomarse el control de las instituciones, porque miren, ellos tienen mucho poder, tienen la mayor cantidad de prefecturas, la mayor cantidad de alcaldías en el país, tienen la presidencia de la asamblea. Grupo grande de la asamblea. Y esta realidad para el país no ha cambiado a más de los escándalos que hoy conocemos. Perfecto, 12:49 minutos. La decisión final igual lo tenemos. Los 13,7 millones de ecuatorianos que iremos el 13 de abril a las urnas, como lo decía el abogado Santiago Vedach, analista político. Dialogamos la coyuntura política de nuestro país. Gracias, abogado, y excelente día. Muchas gracias, un buen día. Gracias. 12:49 minutos, Galito. Tenemos información desde exteriores con